Entre las décadas de 1960 y 1980, Japón experimentó un increíble crecimiento económico que será conocido como el milagro japonés. Este crecimiento fue tan impresionante que para los años 80, la nación japonesa se había convertido en una de las potencias económicas más importantes de todo el mundo. En el video de hoy veremos cómo fue que Japón pasó de ser un país casi destruido durante la Segunda Guerra Mundial a volverse uno de los países más prósperos del planeta. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se encontraba en una situación crítica, con muchas ciudades destruidas y una economía devastada. En medio de esta situación, los países aliados decidieron enviar una fuerza de ocupación al país bajo el liderazgo del general estadounidense Douglas MacArthur. Pronto, la ocupación aliada se centró en disolver la estructura del antiguo imperio japonés, por lo que Japón perdió todas sus posesiones coloniales y los crímenes que habían cometido los oficiales japoneses durante la guerra fueron juzgados. También las potencias aliadas persuadieron al gobierno japonés para que llevara a cabo una serie de reformas que terminarán transformando al país. Estas reformas llevaron a la formación de sindicatos obreros, a la redistribución de las tierras agrícolas y a la desintegración de los monopolios. Así, se aprobaron leyes antimonopolio que promovían la competencia y obligaban a la desaparición de los grandes zaibatsu, grandes grupos empresariales que controlaban la economía de Japón. Además, los funcionarios políticos de la ocupación aliada, particularmente los estadounidenses, redactaron una nueva constitución para el país, la cual fue aprobada en el año 1946 y que aún hoy en día continúa estando vigente. De esta manera, Japón se convirtió en una democracia genuina de corte occidental, donde todos los ciudadanos mayores de 20 años podían participar en las elecciones. Pero, a pesar de la democratización, el país seguía teniendo una situación económica crítica. Como consecuencia de los bombardeos durante la guerra, millones de personas ahora vivían en situación de indigencia y se veían obligadas a dormir en las calles en refugios improvisados. La producción industrial de Japón estaba muy por debajo de los niveles que había alcanzado antes de la guerra. Aparte, alrededor de 5 millones de japoneses se encontraban desempleados. Fue entonces cuando la recuperación económica se convirtió en una prioridad para la nación. En el año 1952 llegó el fin de la ocupación aliada, mientras que el gobierno japonés, bajo el liderazgo del primer ministro Shigeru Yoshida, ya había comenzado su camino hacia la reconstrucción de la economía. A partir del año 1955, la nación japonesa experimentó un impresionante crecimiento económico sin precedentes en cualquier parte del mundo, tanto así que para finales de la década de 1970, el Producto Interno Bruto del país se había multiplicado 20 veces y la industria japonesa se había convertido en una de las más desarrolladas de todo el planeta. Rápidamente, la economía japonesa dejó de basarse en los textiles y otras industrias ligeras para centrarse en el desarrollo de productos electrónicos. A través de la innovación tecnológica, las corporaciones electrónicas y automotrices japonesas lograron dominar el mercado mundial. De hecho, en la industria automotriz japonesa se puede apreciar un ejemplo del crecimiento económico del país, pues en 1957 los primeros automóviles Toyota llegaron a los Estados Unidos y tan solo 2 décadas después los japoneses ya se habían convertido en los mayores fabricantes de automóviles de todo el mundo. De manera que para la época, Japón se había vuelto una auténtica superpotencia económica global. Ahora bien, ¿cómo fue que Japón pasó de ser una nación destruida por la guerra a una de las principales potencias económicas del planeta? Bueno, existieron varios factores que hicieron posible el llamado milagro económico japonés.
Uno de ellos fue la abundancia de capital para invertir que existía en el país. Esto se debía, entre otras cosas, a los altos índices de ahorros personales que tenían los japoneses. Algunos historiadores creen que esta inclinación por el ahorro fue promovida por el gobierno japonés. En cambio, otros piensan que esta era una conducta derivada de la cultura confuciana. Sea como sea, es un hecho que los altos índices de ahorro es una característica común de todos los territorios de la Asia Oriental moderna. Otro importante factor para el crecimiento económico de Japón fue la adopción de nuevas tecnologías. Y es que la total devastación que causó la guerra, a su vez, sirvió para que las industrias japonesas comenzaran desde cero, lo que les permitió trabajar con las últimas tecnologías y las instalaciones más modernas, las cuales obtuvieron gracias a los acuerdos de transferencia de tecnologías que realizaron con los Estados Unidos y otros países desarrollados. Un ejemplo de este tipo de transferencia ocurrió con el radio de transitores. Los transitores fueron inventados en los Estados Unidos en 1948 y a lo largo de la década de 1950, la Sony Corporation japonesa adoptó esta nueva tecnología para crear una nueva generación de radios portátiles ligeros. Así, en poco tiempo, Japón logró dominar el mercado mundial de los radios de transitores. Otro factor que fue decisivo para el milagro económico del país fue su capital humano, pues Japón contaba con numerosas personas bien entrenadas y con una amplia experiencia. Ellos habían sobrevivido a la guerra y estaban determinados a trabajar muy duro para reconstruir su país, demostrando una gran organización empresarial y capacidad de gestión. También los mercados internacionales fueron claves para el crecimiento de la economía japonesa, en especial el hecho de que sus exportaciones tuvieran un acceso casi ilimitado al gran mercado consumidor estadounidense, en donde los productos japoneses lograron posicionarse de gran manera. Aparte, el milagro japonés no hubiese sido posible sin los grandes grupos empresariales conocidos como Keiretsu. Estos Keiretsu, por lo general, estaban conformados por un banco grande, una compañía de comercio y varias empresas industriales. A diferencia de los antiguos Zaibatsu, estos no contaban con juntas centrales ni con sociedades de control. En cambio, funcionaban como redes de propiedad y financiamiento de capital mutuo, y preferían a los socios comerciales. Los Keiretsu competían ferozmente entre ellos en una economía predominantemente capitalista, pero que en los primeros años de la recuperación económica también tuvo cierta guía por parte del Estado. Y es que el Estado promovió el crecimiento de sectores claves de la industria japonesa, como por ejemplo el refinamiento de petróleo, los petroquímicos y los electrónicos. Esto lo hizo concediéndole a dichos sectores créditos a bajas tasas de interés, subsidios gubernamentales y la eliminación de algunos impuestos. Además, el Estado japonés protegió a sus industrias estratégicas de la competencia extranjera, imponiendo cuotas directas sobre las importaciones. De manera que en los primeros años de la recuperación económica de Japón existió un sistema capitalista particular que mezclaba el libre mercado con el tradicional intervencionismo del Estado japonés. A finales de la década de 1980, el increíble crecimiento económico de la nación japonesa llegó a su fin, cuando los mercados inmobiliarios y bursátiles del país cayeron estrepitosamente. Desde entonces, Japón entró en un largo periodo de estancamiento económico. Sin embargo, no cabe duda que el increíble crecimiento que alcanzó Japón, luego de ser totalmente destruido en la guerra, ha sido uno de los episodios más impresionantes de la historia del siglo XX. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.